y alaba a Dios. Alabe lo que vive. Él vive por siempre y hasta siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestro amado pastor que nos trae la palabra santa de Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Este es el día que el Señor hizo para que lo alabemos y le sirvamos y le demos gracias, porque Él es bueno. Vamos a orar, amados. Pongámonos en comunión con el Señor. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por poder estar dentro de tu casa, Señor Padre. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y ponemos en ti nuestra oración, Señor Padre, sabiendo que claman los justos y Jehová escucha. Señor, sé propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Perdona todo pecado, toda falta y toda iniquidad, toda rebelión que tú encuentres en nuestras vidas, Señor. Y te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu sea el bálsamo, el consuelo, el que sane y vende toda herida, Señor Padre. Si alguno vino triste, Señor, tú le vas a dar gozo y contentamiento. Si alguno vino enfermo, Señor, tú le vas a confortar, tú le vas a sanar, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que todos podamos salir enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra, que no volvamos como entramos, Señor, sino que volvamos edificados, restaurados, sobreedificados y arraigados en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Mateo 22, leemos en el verso 42. Me dan un amén cuando ya tengan todos la palabra del Señor. Mateo 22, verso 42. Dice: estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijo: de David. Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Y para poder, amados, tomen asiento. Para poder responder esto, amados, tenemos que comprender el trasfondo de lo que el Señor estaba diciéndoles. La pregunta era una pregunta que implícitamente llevaba una respuesta. Y el Señor Jesús, amados, hace esta pregunta de forma reiterada, después se las hace a los discípulos. Sin embargo, ahora estaba con los fariseos y les pregunta la opinión de ellos. ¿Qué pensaban ellos de Cristo? ¿Qué pensaban de Él? Y les dice: ¿quién dicen ustedes que Cristo es hijo de quién? Y ellos dijeron: hijo de David. Acordémonos la expresión de Bartimeo cuando decía: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué, amados? Porque a través del tiempo y siempre al Señor Jesucristo, muchos detractores lo quieren bajar en su categoría de Dios y hacerlo hombre,
y por tanto ellos estaban proponiendo decir que simplemente él era hijo de David. Entonces el Señor consideró hacer una cita bíblica que está en el libro de Salmos, en el capítulo 110. En el verso 1 dice que David escribe: dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Entonces él replica y dice: ¿cómo es posible que David dijera Señor a su hijo? Y es que todo el texto tiene que ser analizado de tal forma que veamos que se le da a David esta profecía para que David, siendo rey, pueda llamar Señor a Cristo Jesús. Sin embargo, ustedes vean la historia, o sea, antes del Señor Jesús, David vivió y fueron algunos siglos antes, más de 7 siglos, David decía: dijo Jehová a mi Señor. ¿De quién estaba hablando David si David no conocía al Señor Jesús? Sin embargo, dice aquí el Señor Jesús que David habló en el Espíritu y profetizó: dijo Jehová a mi Señor. ¿Por qué, amados? Porque para David su Señor era el Mesías, el enviado, aunque él todavía no lo había visto y no lo vio. Sin embargo, en el Espíritu él sabía que tenía un Redentor, como cual Job dijo también: porque mi Redentor vive, viviré mañana. Y eso sucedió miles de años antes. Entonces, el punto es que un rey como David le da la categoría que se merecía al Señor Jesús, diciendo: dijo Jehová a mi Señor. O sea, el Señor de David era Cristo. Y esto, amados, se los dijo a los fariseos para callar la boca de ellos y hacerles entender que había una respuesta contundente que llevaba implícitamente: ¿quién es Cristo? Cristo, amados, no es por sí solo un nombre, es un título, es la categoría de Señor, de dueño, del amo de todas las cosas, del creador del universo. La categoría de Señor en el original está escrita como el Kyrios, el Señor de todas las cosas, el amo, el dueño. Y cuando usted le dice al Señor, Señor, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios: nadie llama Señor a Cristo si no es por medio del Espíritu. O sea, la expresión genuina, no nominativa como decimos el Señor fulano de tal, sino el Señor, el Kyrios, significa el Dios, el dueño, el amo, el creador, el todopoderoso. Eso es lo que el Señor quería que dijeran los fariseos. Y ellos decían: no, es hijo de David. Y es verdad que la tradición le llamó al hijo de David, porque en verdad la descendencia de María venía de la línea del rey David. Sin embargo, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Señor. Y lo que a Él le interesa y le interesaba, amados, es cuál es la opinión, qué dicen. Así les dijo a los discípulos: ¿y quién dicen
la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres un profeta, que a lo mejor eres Elías, o que eres Jeremías, o que eres el Bautista. Y Jesús, al ver la divagación de ellos, les dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La pregunta iba directo al centro del corazón de ellos. ¿Por qué, amados? Porque hay algo que a lo mejor no lo captamos en primera instancia, pero Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la bienaventuranza estuvo allí e inmediato le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y puedo decirles esto, amados, la primera manifestación de la gracia divina, del poder de Dios, es que Dios mismo se revela en el corazón de los hombres, cuando el corazón del hombre verdaderamente está abierto a Dios, a la palabra, al conocimiento. Cuando hay anhelo de conocer quién es Dios, entonces Dios viene y se revela al corazón del hombre. Observe usted, amados, algo que es sumamente importante. Es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. Es el Espíritu de Dios el que nos trae a su casa. Hay hasta un salmo que dice, bienaventurados los que tú atrajeres a tu casa, comerán del bien que en ella hay. Amados, me hace esto hacer un paralelo comparativo, y perdón lo burdo de la comparación, pero cuando Noé hizo el arca, dice que los animalitos venían en pareja. Noé no los fue a buscar, ellos venían solitos. ¿Quién los trajo? ¿Quién los trajo? Fue Dios atrayéndolos. Y si Dios tuvo un especial cuidado de salvaguardar las especies, ¿cuánto más no tendrá Dios cuidado de hacer un llamado al corazón del hombre? Por tanto, amados, no somos nosotros los que encontramos a Dios, es Dios el que nos encontró a nosotros. Por eso el Señor Jesús dice que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Es Cristo, amados, que viene de tal forma para que los hombres puedan contemplar el amor de Dios enviando a su Hijo amado, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan. El capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, amados, es un regalo de Dios. El conocimiento anticipado de Dios, la presencia de Dios, que determina, amados, el llamarnos y saber quiénes van a recibir realmente. Por eso la Escritura dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y allí empieza la polémica y el que por qué al uno y por qué al otro no. Pero la Biblia dice, ¿por qué altercas con tu hacedor? Dirá el tiesto a su hacedor, ¿por qué me haces así? Porque a Jacob amé, dice, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué, amados? Si ninguno de los dos había hecho ni mal ni bien, pero ya Dios amaba a Jacob. Porque ese es el conocimiento anticipado de lo que los hombres vamos a hacer, el que hace que Dios ya determine que vamos a ser escogidos por Él. Porque Dios sí conoce
el fin de las cosas. Nadie le puede sorprender. No hay ninguna cosa que Dios no conozca por anticipado. De tal forma que es sumamente importante esto para que conozcamos quién es Jesucristo en nuestra vida. Es el Señor, es el Kyrios, es el Creador nuestro, es el dador de la vida, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, o simplemente es un hijo de David. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, ahí por el versículo 5 dice: y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Esto, amados, lo pone en un pedestal digno de Cristo Jesús, mencionado por uno de los detractores, uno de los perseguidores, uno de los que verdaderamente dio guerra a todos los seguidores de Cristo Jesús. Sin embargo, en el proceso de conversión de lo que Dios hizo con el apóstol Pablo llega a hacer tremendas conclusiones muy valederas para la iglesia. En ese tiempo escribió para los romanos y menciona de manera categórica y dice: y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Cuando usted ve, amados, en los tiempos en que empezó el Evangelio de Cristo Jesús, cuando escribieron los apóstoles, más o menos habían pasado unos 70 años de la crucifixión del Señor Jesús. Y el apóstol Juan tiene a bien recapitular las cosas. Y es como leer nuevamente el Génesis en parte. Y el apóstol Juan escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, y el Verbo se hace carne. Y escribe de una manera maravillosa y dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, amados, cuando usted abre su corazón para recibir a Cristo Jesús, usted ha sido determinado para pasar a formar parte de la familia de Dios. Usted ha sido llamado hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe en Efesios que en Cristo Jesús toma nombre toda familia. Y eso nos incluye, amados, porque si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces verdaderamente tenemos cosas maravillosas que testificar, porque somos hijos de Dios, porque ya Dios nos ha dado esa categoría también o esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, usted vea lo que dice en 2 de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, habla de algo muy especial, habla de algo que es conmovedor, que habla de la bondad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Entonces, amados, usted vea ese Dios que dice que no ha tenido en cuenta nuestros pecados, sino que nos ha lavado, que nos ha hecho nuevas criaturas,
que ha borrado todo pecado, que ha quitado toda mancha, que ha quitado de nosotros toda transgresión, que ha quitado de nosotros toda rebelión que pueda haber. Entonces se opera un cambio, amados, y nos encarga el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios mismo estaba buscando por medio de Cristo y por medio de nosotros, como que si Dios rogase a los hombres para que se reconcilien con Él. Imagínese usted el concepto de la gracia. La gracia es cuando un superior, alguien de mayor categoría, se inclina ante un inferior para ayudarlo, para restaurarlo, para levantarlo, para darle una identidad nueva. Esa es la gracia. Dios, siendo el Altísimo, desciende para podernos levantar y sacar del hoyo cenagoso. Por eso David escribe en el Salmo 40, pacientemente esperé yo en Jehová, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. ¿Por qué, amados? Porque la transformación que Dios hace a nuestra vida es tal que nos pone, pero como nuevas criaturas. Él borra toda rebelión, borra toda transgresión, para que nosotros podamos verdaderamente experimentar un cántico nuevo. En Primera de Juan, en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado al Padre, que nos ha dado al Hijo, para que seamos llamados hijos de Dios. La Escritura dice, amados, en el libro de Efesios, el capítulo 2, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando empezamos a ver toda esta serie de situaciones que se mencionan en la Biblia, nuestro corazón debe de saber que tenemos en Cristo Jesús el Kyrios, el Dios creador, el Señor de la creación, el dueño de todo, el que todo lo ha hecho por amor de su nombre y que todas las cosas subsisten en Él y por Él y para Él. El apóstol Pablo, amados, en el libro de Colosenses, hace una advertencia, dice: mirad bien, para que no seamos engañados por doctrinas de error. Que sepamos bien, amados, que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Él es, amados, nuestro Redentor. Él es el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo, hombre, para todos nosotros, amados. No hay otro nombre mayor que el de Jesucristo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no necesitamos de ninguna otra persona, de nadie, que solamente Cristo es el único Salvador. Eso nos da a entender que solo Cristo fue a la cruz, que solo Cristo pagó nuestras culpas, que solo Cristo dio su vida por nosotros, que no hubo nadie al lado de Él, que solo Él es el único autor de la salvación, y que nosotros podemos decir realmente: Él es el absoluto
Salvador de mi vida. No hay nadie que pudo haber hecho algo por nosotros, sino solo Cristo Jesús. Él es nuestro Dios y Salvador. Amados, ustedes vean, dice que en una ocasión los discípulos se habían hecho a la mar y les tomó una tempestad en medio del mar. Y el Señor Jesús dice que se quedó en la ribera del mar y los alcanzó, pero Él venía caminando sobre el agua. Y los discípulos estaban verdaderamente atemorizados. Acordémonos que eran pescadores, eran hombres de mar. Sin embargo, el viento era tal, las olas eran tal, que parecía que la barca se rompía. De repente vieron al Señor caminando sobre las aguas y tuvieron temor. Y Él les tuvo que decir: no teman, soy yo, o yo soy, que era la forma como Él se ha manifestado en varias ocasiones. El yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él se presenta, amados, yo soy, les dice, no tengan temor. Y dice que al subir a la barca, reprendió al viento, a la tempestad, y dijo al mar: calla, enmudece. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Y Él les hizo pasar esta experiencia para que ellos testificaran que Él es el Señor aún de los elementos de la naturaleza, del mar, del viento. Todo está en control de Él. De tal forma que fue una clase práctica lo que ellos recibieron de quién era el Señor Jesús en sus vidas. A pesar de que horas antes, no habían pasado ni 48 horas antes, Él había alimentado una multitud de 5,000 hombres con sus mujeres y sus hijos. Había multiplicado los panes y los peces, 5 panes y 3 pececillos. Preguntó a Felipe diciendo: ¿qué haremos para alimentar esta multitud? Sabiendo él lo que iba a hacer, pero quería ver la respuesta de ellos, quería ver cuál era su actitud. Y dijo Felipe: 300 denarios no alcanzan para esto. Pero Andrés dice: pero aquí hay un niño que ha traído 5 panes y 3 pececillos. Y el Señor Jesús dice que oró por ellos, los bendijo y les dijo: repártanlo. Y alcanzó y sobraron 12 cestas de pan. Y esto, amados, era para que ellos vieran que Él es el proveedor de todas las cosas. Él es nuestro sustento. Él es el Señor de todas las cosas, amados. Él es el sanador. Dice que caminaba y al caminar todos los enfermos que Él tocaba se sanaban, amados. Sanaba al leproso, sanaba al ciego, sanaba al sordo, sanaba a los inválidos, sanó al paralítico de Betesda, sanó a gente que estaba endemoniada. No había nada que Él no pudiera hacer. Y eso, amados, era un testimonio permanente de lo que los discípulos estaban viendo. Por eso al final les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no importa lo que dice el mundo. El mundo siempre va a negar la deidad de Cristo Jesús, la santidad, que Él es Dios. Pero ustedes, dice, y la pregunta es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿De quién soy hijo? Estaba preguntando Él.
Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Amados, es una revelación preciosa que sube en el corazón del hombre cuando los hombres pueden testificar y decir: yo tengo un Dios soberano, yo tengo un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo puede, un Dios que reprende los vientos, las tempestades, las lluvias, el terremoto, el tsunami, toda situación Él la puede controlar. Su palabra dice, amados: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Al que toca se le abre. Amados, cuando usted lo analiza bien, usted puede testificar con su testimonio diciendo verdaderamente: yo tengo un Cristo glorioso. Cuando dice yo tengo un Cristo, está diciendo: yo tengo un Kyrios, un Señor, un hacedor de todas las cosas, el dueño, el amo de todas las cosas. En el original dice amos. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo tienen control, son amos de todas las cosas. No hay nada que no esté bajo el control de Dios. Todo lo tiene controlado, amados. Él es luz en medio de las tinieblas. Hablar de Cristo, amados, es hablar del poder de Dios. Dice que Cristo es sabiduría de Dios para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. Tomó lo más vil, porque el evangelio es poder de Dios, amados. Cuando usted habla de Cristo, habla del poder de Dios, habla de la sabiduría de Dios, habla de la grandeza de Dios, habla de lo infinito de Dios, habla de la soberanía de Él, habla de que Él tiene todas las cosas en control. Dice la Biblia que en Él está la plenitud de Dios. Pablo lo dijo, y Cristo es Dios por sobre todas las cosas. No hay otro Dios como Él, amados. Él es el único Dios verdadero. Fuera de mí no hay quien salve, dice el libro de Isaías. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sean alumbrados. Y es que cuando usted mira a Cristo Jesús, amado, está viendo al Padre. Felipe les dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se volvió y le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Acaso no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Debemos entender, amados, que toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Por eso la pregunta es: ¿y quién dicen que soy hijo de quién? ¿Quiénes dicen o qué dicen las personas? ¿Qué dice usted, mi amado? ¿Qué dice usted de Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús para usted? Cuando usted afirma esto: y Jesucristo es mi Dios, y Jesucristo es mi Salvador, y Jesucristo es mi sanador, y Jesucristo es mi proveedor, y Jesucristo es mi redentor. Él es la resurrección, Él es el primero, Él es el postrero, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Separado de Él nada puedo hacer. Entonces usted está testificando el poder de Dios por medio del evangelio, porque este evangelio es poder, amados, para que muchos se conviertan, para que muchos entiendan que separado de Él nada podemos hacer, que Él es el único Dios verdadero y que en Él tenemos vida eterna, amados, que en Él estamos completos. Usted no necesita más. Solo en Cristo Jesús usted tiene la salvación y tiene todas las cosas. Por eso David dijo Jehová a mi Señor:
siéntate hasta que ponga por enemigo a tus estrados, por estrado a tus enemigos. ¿Por qué, amados? Porque David en su corazón ya veía un Salvador, ya veía un Redentor, así como lo vio Job. El mismo Job dice: porque mi Redentor vive, viviré mañana. La Biblia dice que Abraham vio a Cristo Jesús y se gozó. Los ojos del alma, amados, son los que esperan en Dios, son los que esperan que un día Él nos llamará, porque como dice el apóstol Pablo, porque un día el Señor con voz de mando y con sonido de trompeta llamará, y los muertos en Cristo se levantarán. Luego los que habremos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, amados, en Cristo Jesús está la salvación, está la sanidad del corazón, la sanidad del alma. Él viene para restaurar todas las cosas, amados. Él ha venido para reconciliarnos con el Dios Padre. Él lo es todo, amados. No sé si usted tenga algún requerimiento adicional, pero déjeme decirle que en Cristo Jesús usted va a encontrar todos sus requerimientos. No hay nada que usted tenga necesidad que Él no se lo pueda dar, que Él no le pueda proveer, que Él no le pueda sanar, que Él no le pueda fortalecer, amados. Cuando entendemos esto, entonces todos nuestros temores se van, porque el amor echa fuera todo temor. Cuando usted aprende a amar a Cristo, entonces usted aprende a vivir por fe. Usted ya no vive por vista. Hay una expresión que la tienen algunos versículos bíblicos, como en el libro de Habacuc, el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es justo usted? Porque ha sido justificado. ¿Por qué vivirá? Porque usted tiene fe. Porque su Redentor vive, usted vivirá mañana. Entonces vemos que todo está completo, amados, en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios y hacedor de todas las cosas, amados. A Él démosle la gloria. De Él hablemos, amados. De Él testifiquemos. En Él, amados, están reunidas todas las cosas buenas. El libro de Filipenses dice esto, amados, que Él se hizo obediente a lo sumo y muerte de cruz, dice. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Para qué? Para que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, y para que toda rodilla se doble en el nombre de Cristo Jesús. Su rodilla tiene que doblarse en el nombre de Cristo Jesús, y su boca tiene que confesar que Él es el Señor de su vida, que Él tiene completo control de su vida, que usted no anda a la deriva, que usted no está olvidado, que Él tiene cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los indigentes. La Escritura dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo Él me recogerá. Amados, todo está ahí, amados. Todos los requerimientos que usted pueda imaginarse, Jesucristo los puede proveer. Solamente pídeme para que tu gozo sea cumplido, amado. Eso dice la Escritura. Pedid y se os dará. Una de las cosas fundamentales en nuestra vida es aprender a depender de Dios, no de nuestros recursos, sino del recurso ilimitado del cielo. Usted depende de la gracia de Dios, usted depende de los propósitos de Dios, usted depende del amor de Cristo, de la misericordia de Dios. Usted depende
de la gracia divina del Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, no hay otro Dios como tú. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, permanezca en nuestros corazones. Que el enemigo no arrebate la palabra que hoy hemos recibido, Señor. Dependemos de ti. Nuestra mirada está puesta arriba en los cielos, Señor. Como diría tu siervo David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, a ti te damos todo honor, toda gloria, toda majestad. Ciertamente tú eres Dios bueno, Señor. Dios grande, poderoso. Tú tienes control de nuestras vidas, Señor. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, Señor Padre. Y te damos a ti toda potestad en nuestra vida, Señor. Gobiérnanos, Señor, conforme a tu plan y propósito, Señor. Enséñanos cada día, Señor Padre, a testificar que tú eres el Kyrios de nuestra vida, que tú eres el Señor, que tú eres el dueño, que tú eres el amo, que tú eres el soberano, que tú eres el hacedor de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.